tertulia y como ustedes pueden ver estamos protegidos por la Universidad del Paraíso ahí, que tiene como logo la Cruz del Sur y nuestro logo, que les parecerá extremadamente raro a ustedes, pero esa es la señal, la única señal que tiene el sistema nervioso para comunicarse, que es un potencial de acción. Somos animales eléctricos. Y yo quería, porque a mí se me olvidan las cosas a mi edad, quería leerles algunas palabras de introducción para que ustedes se dieran cuenta por qué estamos acá. Y muchos de ustedes se preguntarán por qué un centro de investigación científica organiza algo aparentemente tan alejado de su quehacer cotidiano, las tertulias porteñas. La principal intención de esta actividad es demostrarle a ustedes que la ciencia es parte de nuestra cultura y como tal, a nosotros los científicos se nos hace un deber comunicarle al ciudadano lo que estamos haciendo de una manera cariñosa y cercana. ¿Qué mejor que establecer un diálogo entre poetas, antropólogos, médicos y científicos para que ustedes se den cuenta que en todos ellos las palabras clave son intuición, cósmico, naturaleza? Esto es porque en la ciencia, como en otros campos, uno encuentra santos, charlatanes, guerreros, genios y mentirosos, tiranos y esclavos, pero hay una cualidad que todos ellos tienen en común y comparten con los grandes escritores, los músicos y los poetas, ¿ya? Y esta palabra es creatividad. Y tanto en lo artístico como en lo científico, la imaginación viene primero. Cuando las cosas son de verdad y las aventuras a emprender tienen algo de misterioso, como el descubrir nuevos mundos, los más osados se atreven rápidamente a hacer sus bultos de viaje y se suben al barco que emprende un rumbo desconocido. Es por eso que tenemos la suerte que nuestro perito, el que lleva el rumbo de este barco tertuliano, sea Christian Banker y que hoy nuestros invitados sean Patricia May, antropóloga, Carlos Lloró, escritor y músico, y Diego Cosmeli, un científico que se dedica a las ciencias cognitivas, que no es otra cosa que de tratar de entender el cerebro, que es un hueso duro de roer. Dejo con ustedes a mi colega Adrián Palacios para que les cuente muy brevemente la importancia de la neurociencia y cómo se está realizando en nuestro centro, para que luego Cristian dé comienzo a esta segunda tertulia porteña que se pregunta qué sabemos de la conciencia. Pero antes quisiera agradecer la generosidad y el cariño con que nos ha recibido esta biblioteca Santiago Severín, representada por su director Carlos Carroza Sandaño, quien bien se merece un aplauso. Algo más, no menos importante y fundamental para todos ustedes en caso de apuro, el baño está por ahí atrás. Gracias. Adrián. Buenas tardes a todos, bienvenidos y gracias Ramón por hacerme parte, digamos, de esta muy corta introducción. No traje ninguna nota, pero compartir lo que se hace en el Centro de Neurociencia, digamos, abarca una parte que hemos llamado, o yo llamo, la parte inconsciente del cerebro, ya que trabajamos con los elementos más pequeños, que son proteínas, son moléculas, pero que hacen parte, digamos, de la red de comunicación, que son las neuronas, las cuales cuando se juntan millones, 10 a la 9, por ejemplo, elevado a la 9, hacen que tengamos un órgano llamado cerebro, 1,5 kilos aproximadamente, del cual emerge la conducta, el amor, digamos el amor por lo que sea, las emociones, la inteligencia, y eso ha tomado en el curso de la evolución millones de años, ¿ya? Entonces, dentro de las cosas del centro, digamos, para citar algunas, que va desde la genética, las moléculas cargadas, eléctricas, como decía Ramón, esa comunicación se estudia de manera muy seria, con técnicas de fisiología. Luego hay otros grupos que están estudiando a nivel un poco más elevado, y en términos de integración, zonas, por ejemplo, que tienen que ver con el aprendizaje de memoria, ¿ya? Cómo olvidamos en ciertas patologías, ¿ya? Y el puente que estamos haciendo hoy en día, con estos extraordinarios panelistas, está Diego, alguien más cercano desde el punto de vista, digamos, de la biología, con el cual hemos compartido también algunos maestros, ¿ya? Francisco Varela, en algún momento de nuestras vidas.
va justamente poder convencer, digamos, que esa interfase que está entre la filosofía, la neurociencia, las redes, hace parte de algo que quisiéramos desarrollar en Chile. ¿Ya? Y por ese lado agradecer, digamos, a Ramón de haberme invitado de nuevo a esta cortita introducción, pero era darle a entender un poco también que el centro que está en Valparaíso también se preocupa de nuestro cerebro, de nuestras enfermedades, cómo aprendemos, cómo olvidamos, y estamos con todos ustedes. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes, ¿se escucha bien? Muy buenas tardes a todos. Primero expresar un estado de emoción, ya que vamos a hablar de algo que sucede en el cerebro. La emoción es importante y fundamental. Entiendo que también desde el punto de vista descriptivo de la ciencia, la emoción es de alegría, de festejar que esta iniciativa a la que me invitó Ramón Latorre haya aprendido, se sostenga en el tiempo y sobre todo se sostenga en este espacio público tan noble como es la Biblioteca Severino. La alegría de haber sido invitado por Ramón Latorre, él hablaba ahí de que la ciencia está llena de charlatanes, locos, guerreros. Bueno, él es de la categoría de los locos y a veces de los santos, pero sobre todo también de los guerreros, de los que son capaces de llevar proyectos quijotescos adelante, como es el que está emprendiendo en esta ciudad en una apuesta muy significativa, tal vez una de las más significativas de los últimos tiempos para esta ciudad, para esta región y para todo el país. Yo creo que Ramón Latorre es de esas personas entrañables que son verdaderos motores, verdaderos movilizadores de energías, de cruzadores de puentes, de cruces de disciplinas, de conversaciones con los que uno se encuentra y que uno agradece haberse encontrado con él. En segundo lugar, quiero partir esta presentación pidiendo tertulia porteña, para darle este carácter de intimidad, de diálogo. Ojalá todos estuviéramos con una copa de vino, hubiera un piano. Antes había un piano, pero lo sacaron. Había un piano que algún día pensábamos tocar con Ramón, no está el piano. Pero bueno, pero está la madera, están los libros, estamos en el corazón de la ciudad, en el viejo espíritu de la tertulia. Quiero darle primero un cariñoso aplauso a una amiga, a una persona con la que he conversado varias veces y le he dicho que es casera de la casa, de mi programa por lo menos, antropóloga, autora de variados libros, todos muy interesantes y sobre todo, ella creo que representa aquí o va a hacer presente aquí la experiencia, que es algo que Francisco Varela en relación al tema de la conciencia considera importante y fundamental, con el cual establecer un puente. Una experiencia que tiene que ver con la expansión de la conciencia, con un camino de cruces, de romper ciertos prejuicios, de romper muros y sobre todo con un testimonio de vida muy fuerte. Patricia May, muy bienvenida a la tertulia. Nuestro segundo invitado es un escritor de culto, es decir, es un escritor secreto, de esos que afortunadamente todavía existen, que alimentan leyendas, ¿no? Probablemente, así como Roberto Bolaño en un momento determinado no era conocido por nadie, ni en su casa a la hora del postre, como dice el dicho, pero fue salvado por Enrique Lina a través de una carta y desarrolló una obra coherente con una poética que en ese momento parecía absolutamente fuera del camino tradicional de la literatura. Carlos Lloró, de nacionalidad cubano, llegó a Valparaíso a hacer música y se quedó en Chile, ¿no? Y luego salió de esta ciudad, una ciudad que fue muy importante para él en los años de formación, pero él, digamos, su chapa es que es profesor de guitarra, pero en realidad es un subversivo de la literatura, es un escritor que ha desarrollado un proyecto escritural absolutamente original y desmesurado. Autor de novelas infinitas, entre ellos Colbún, libros que no se venden en librería, que ustedes tienen que llamar al autor, conseguirse el teléfono del autor, llamar al autor, convencerlo que le invite una taza de café y recién ahí, después de un largo interrogatorio, él les va a entregar el libro, ¿no?
O sea, un escritor que no está metido en el sistema de distribución y que ha creado una obra absolutamente original. Yo he presentado varios de sus libros, también lo entrevisté, y acaba de lanzar otro libro que se llama Cine Chinerum. Vamos a agradecerle también con un aplauso cariñoso a Carlos acá. Bueno, Diego Cosmeli, me lo encontré ahí en un ascensor, venía de hacer tai chi recién, pero Diego Cosmeli sorprende su trayectoria, su camino y su búsqueda, ¿no? Desde la bioquímica a la neurociencia, desde la búsqueda de lo más, no digo, no te vayas a ofender, Ramón, no lo más reducido ni lo más primario, lo primero, ¿no es cierto?, hacia caminos que son algunos de los cuales ha abierto, como ya se ha citado varias veces su nombre aquí, Francisco Varela. Él es profesor en la Escuela de Psicología de la Universidad Católica de Ciencias Cognitivas y también participa del Centro Interdisciplinario de Neurociencia de la Pontificia Universidad Católica y es una joven promesa de la ciencia, pero alguien que yo me he averiguado por ahí porque me he hecho mi pequeña investigación privada, alguien que tiene claro el camino. Son esas personas que nacen con una pasión, con una búsqueda y que desde muy temprano van detrás de esa búsqueda con pasión, con rigor y que nos va a dar mucho que hablar, estoy seguro, en los próximos años. Vamos a darle un gran aplauso a Diego Cosmeli por estar acá en la tertulia. Bien. En el año 1997 yo grababa un programa que se llamaba La Belleza de Pensar y tenía que grabar como 5 o 6 entrevistas al hilo, ¿no? Y iba recibiendo entrevistados porque había que hacer el bajo costo de la entrevista. Y me acuerdo que estaba en un estudio mahometano nomás, ¿no? Parecía casi como un centro de televisión de Kosovo en plena guerra, con unas cámaras mal interconectadas, de repente se metía un perro en el estudio, etc. Pero yo estaba partiendo con el programa y me habían hablado, había que preparar la entrevista de un tal Francisco Varela, ¿no? Había leído algunos de sus libros, no había entendido nada, me mandaron unos papers. Alguien me había hablado el tamaño de Francisco Varela. Yo no sabía, o sea, realmente lo que me pasó fue que me encontré con los papers, nunca más pedí paper a los científicos para preparar las entrevistas y sabía sus temas, la temática, donde él estaba y ya estaba agotado, era como la 5ª o 6ª entrevista, ¿no? Entonces ahí uno entra en una dinámica en que empieza a perder el control de la sesión y sobre todo el foco y la concentración. Y me acuerdo que le lanzo la primera pregunta, como casi rutinariamente, digamos. Y cuando recibo la respuesta del sujeto en cuestión, dije, cresta, aquí voy a tener que trabajar. Aquí estoy ante algo grande. O sea, realmente aquí estoy jodido. Dije yo, ¿qué voy a hacer aquí, no? Pero fue para mí, verdaderamente, como para todos los que yo creo que conocieron a Francisco Varela, los que han tenido, entre ellos Diego, ¿no es cierto? Adrián, desde luego Ramón. Él decía que una cosa es tener ideas, tener una comprensión racional de las ideas y otra cosa es ser habitado por las ideas, ¿no? Yo logré empezar a entender racionalmente sus ideas, pero han tenido que pasar casi 15 años para poder empezar a ser habitado en un sector mínimo de mi conciencia y de mi alma por algunas de ellas, porque el impacto que tiene el haber estado en la presencia de él, yo creo que es marca para toda la vida. Y me acuerdo perfectamente de ese momento, la impresión de realmente estar en una conversación que estaba sucediendo ahí, que no era una repetición de ideas ya hechas anteriormente, como a veces suele ocurrir en una entrevista. Y solamente quiero partir este diálogo con una pregunta que yo le hago, que tiene que ver con el tema de hoy. En el año 97 yo le pregunto a Francisco Varela, ¿cuál de todos los misterios de la conciencia te parece a ti el más apasionante o el que más te impulsa a seguir trabajando en determinada dirección? Y él contestó, el tema que para mí sigue teniendo el nervio de todo esto, es algo que al mismo tiempo es muy simple y muy profundo. Me refiero simplemente a la capacidad de darse cuenta. Es decir, de pronto estás haciendo algo y te haces esa curiosa reflexión, ese curioso gesto que consiste que en vez de que la vida perceptiva mental esté dirigida hacia afuera, das vuelta a la dirección de la atención y estás en ese estado de poder acoger de manera espaciosa lo que es esta experiencia, sin pegarse a ella y sin embargo seguir diciendo y haciendo las mismas cosas. El darse cuenta, que tal vez puede que esté presente en alguna arista de esta conversación, ahí hablamos del deshacimiento, de un término que usaba Heidegger, o de la epogeo, suspensión, que usaba Husserl,
un fenomenólogo que Varela admiraba mucho. Y hoy día no vamos obviamente a agotar, ni siquiera abordar mínimamente este tema gigantesco, digamos, y lleno de futuro por lo demás, en la ciencia y en el pensamiento, sino que vamos a tratar de hacer lo que hacía mucho Francisco Varela, que era este puente entre miradas, ¿no? Él era un apasionado de las interfaces, los puentes entre miradas. Hizo cumbres extraordinarias, ustedes ya lo saben, entre el Dalai Lama y varios científicos del mundo occidental en distintas disciplinas. Pero él encarnaba esta interfase, ¿no?, en su propio desarrollo. Y le vamos a pedir a cada uno de nuestros participantes que en 10 minutos haga una primera aproximación, ¿no?, muy libre, muy abierta, de donde quiera hacerla. Y luego yo voy a ir intentando cruzar, porque en una de esas no se cruza nada. A lo mejor Carla Lloroso nos dispara hacia la novela fractal. Patricia May nos lleva, no sé, a qué espacio del budismo, al estado del Dharma, aunque Varela hablaba del Dharma por ahí, decía que la ciencia tenía que encontrar el propio Dharma, el Dharma al interior de la ciencia cognitiva. Y Diego Cosmeli, tal vez a dónde nos lleve también, ¿no? Pero ese es el riesgo y eso es lo bonito de esta altura, porque aquí no hay nada pauteado, no hay nada preparado, venimos completamente al descampado, y ese es el sentido profundo de la tarea esencial, yo creo, en una universidad, que es pensar. Suena una obviedad, pero en los días de hoy, el tiempo que se dedica a pensar en las universidades debe ser, ¿cuánto, Ramón, está estudiado? ¿Eso es 0,35%? Sí. Y es mucho, yo creo que es mucho, ¿no es cierto? Sí, poquito. Un poquitito, ¿no es cierto? Y hay un estudio norteamericano en los colegios, ¿cuánto se dedica a pensar un director de colegio y cuánto dedica a la gestión? Es impresionante la proporción. Esto que ocurre, porque voy a separar inmediatamente el mercado de la educación, que hoy día se ha puesto tristemente en la tapeta más que nunca, y el sistema educacional de las universidades de educación superior pública, también, sin embargo, a pesar de que el pensar calculante, donde está campeando, es en el sistema, lamentablemente en ese sistema privado, sobre todo el que se ha alejado del sentido genuino de la universidad, también puede poner en peligro a veces el trabajo universitario en las universidades públicas, ¿no? Hay que estar atento a eso. Pero aquí se abre este espacio de pensar. La idea aquí es que vamos a pensar juntos, ¿no? Y voy a darle, primero que nada, voy a hacer lo que hace al azar, me voy a entregar le voy a dar la palabra a Pati May. A ver a dónde nos lleva. Eso es inesperado, habíamos dicho que yo después, pero ya. No, pero bueno, tú también tienes que ser sorprendida. Ya. La verdad es que yo me he preguntado mucho de qué hablara o qué decir. Y dentro de todo lo que se podría decir respecto de la conciencia, o ese darse cuenta que tú estás mencionando, Cristian, tomé la decisión de hablar en primera persona, de hablar desde mi experiencia, porque es una experiencia humana y pienso que desde esa experiencia humana nos conectamos todos. Pensé en hablar conectándome con las personas. Entonces, yo quisiera comenzar diciendo que en un momento dado de mi vida, cuando era mucho más joven que ahora, cuando tenía 20 y tantos años, me di cuenta que yo era más que aquello que creí que era. Y esa experiencia que después supe y después comencé mi navegación más consciente y clara en relación a un dharma o a un camino de desarrollo interior o de la conciencia, tuvo que ver con algo que podría haber sido casual, que se había venido macerando desde hacía mucho tiempo, pero fue fundamentalmente que desde la total ingenuidad, en aquel tiempo en que estaban de moda los sistemas de control mental, no sé si se acuerdan, muchos se deben acordar, ¿cierto?, cuando comenzaron a ponerse de moda. Mi papá contrató a un señor que nos fuera a enseñar control mental a la casa. Invitó a mis primos, era como moderna la situación, entonces era como hacer algo de punta. Se invitó a mis primos, a mi hermano, estaba mi papá y mi mamá, y era como una ocasión muy interesante, porque una amiga de él le había dicho que esto era extraordinario, qué sé yo. Yo creo que después se había arrepentido profundamente de haberlo hecho. La cosa es que yo aprendí en forma completamente ingenua, sin tener ninguna idea, ni haber leído libros, ni tener un camino,
solo intuición y poesía y contemplación de las cosas que me encantaba y un gran interés por el conocimiento, por el saber intuitivo, pero nada más no. Aprendí ese arte tan simple que este instructor me enseñó, de cerrar los ojos y de conectar hacia adentro. Y esa conexión hacia adentro que me hacía no estar dirigiendo la conciencia al objeto fuera de mí o a la mirada que el otro tenía de mí, sino que el dirigir la atención hacia mi propio interior fue como un disparador extraordinario para mi experiencia, porque me llevó a conectar con ámbitos de mi ser que estaban mucho más allá de la definición que tenía como joven en aquel tiempo y en una condición como la mía, físicamente estoy hablando, ¿cierto? Con la definición y la estructura y los contenidos y la identidad y la conciencia que tenía de mí, de mi vida y de lo que podía ser mi futuro y todo lo demás. Y de pronto entré y fui entrando, no es que haya sido algo, fui entrando en la medida que me fasciné con la práctica, porque en el fondo esta práctica a mí me conectó con otra identidad, que yo no sabía qué era esa otra identidad, no tenía un conocimiento intelectual respecto de eso, solo sabía que había allí otro yo, un yo que no estaba limitado, un yo amplio, expansivo, bello, amoroso, lleno de vida y energía, y en esa navegación hacia mi propio interior, además era una experiencia en la cual empecé aquellos meses, casi 6 meses primeros de la experiencia interior, para mí fueron casi un poco quizás de locura, en el sentido que es como si de pronto la realidad hubiera estallado, y la vida fuera algo completamente distinto a lo que yo creí que era, porque fundamentalmente lo que me comunicaba era una experiencia y un sentimiento mental, emocional y corporal de unidad. O sea, era fundamentalmente la experiencia de que no existe la separación y que la vida es una toda, y que yo soy una toda en ese todo que es la vida. Esa fue mi experiencia, y una experiencia además yo sé que es una palabra latiguda, pero de mucho amor, de un amor que no tiene que ver, por supuesto, con el amor romántico, no, de un amor en el sentido de, si yo lo pusiera como poéticamente, diría de fibras de luz que unen a toda existencia con toda existencia. Y además una experiencia que me daba cierta sabiduría, sí, pero intuitiva, total y cierta, como por ejemplo como la certeza de que la muerte no existe, como la certeza que yo era antes de nacer, como la certeza de que mi vida y las condiciones en que yo había nacido, encarnado, tenían un sentido, como la certeza que todas las experiencias en la vida tenían un sentido, de que había un gran propósito interior que me estaba guiando, de que había una sola gran vida, y que de esa vida brotaba yo y todo lo que existe. Todo eso se me revelaba así, como a borbotones desde esa conciencia. Como eso cambió mi identidad, y mi identidad estaba como bastante, en aquel tiempo, supeditada a la mirada que me daba el mundo, que me daba el otro, en que se suponía que yo era una persona diferente, que no iba a poder realizarme, que nunca iba a poder, no sé, conocer el amor o la maternidad o trabajar, como mi identidad natural era una identidad de una autoestima completamente o muy dañada. La verdad es que esto me cambió el foco desde donde yo vivía. ¿En qué sentido me cambió el foco desde donde yo vivía? Yo lo pongo fundamentalmente, en vez de vivir desde la mirada que me daba el otro y supeditar mi identidad a lo que el otro pensaba de mí, mi identidad se centró en aquella potencia interior
Y comencé un camino hacia eso, no es que de un día a otro, pero comencé un camino hacia eso, que quizás ha sido el camino de mi vida, ¿no? Para mí y para compartirlo con otros, ¿no? Y para quizás conectar a otros con eso mismo, porque también supe que eso no estaba en mí, eso estaba en todo, eso era la vida, ¿eh? De alguna manera, toda esta manera de ver dual, separada, era pura distorsión nomás, ¿eh? La distorsión del ego, la distorsión de la separatividad, ¿eh? Así que después de eso, yo dije, ¿qué es esto? Me alejé definitivamente de la religión tradicional, porque no me daba la respuesta, y comencé un camino de, claro, ahí entré en una práctica, entré en un dharma, comencé a meditar con un dharma y comencé a leer y a investigar y me di cuenta de algo muy notable, ¿eh? Que había toda una tradición venida desde las distintas culturas, una tradición milenaria de seres humanos que participaban de esta misma experiencia, ¿eh? Por tanto, que había un camino y que eso no era algo particular ni loco no, eso es algo que es cierto, está claramente descrito en el budismo, en el hinduismo, en la tradición americana, en el misticismo cristiano, no sé, en la tradición sufi, en la tradición taoísta, en todas las tradiciones, ¿cierto? Se habla de la vida vista desde otra conciencia, desde otro darse cuenta, ¿eh? Entonces, Cristian, yo lo que quisiera dejar fundamentalmente como puesto desde esa experiencia es que cuando nos preguntamos qué es la conciencia, ¿eh? Podríamos distinguir fundamentalmente como dos grandes patrones, ¿eh? Respecto de la conciencia. Patrones, o no sé si decir niveles, pero me parece que sí, porque el uno integra al otro. Un nivel de la conciencia en el cual se ve el mundo desde la separación, desde yo existo aquí, estoy separado de ti, tú existes allá, estás separado de mí y todo está fragmentado, ¿eh? Y ese patrón genera naturalmente ansiedad, deseo, una sensación tremenda de carencia, de que algo me falta, miedo a la vida y miedo al otro y miedo a todo lo que pueda ocurrir, ¿eh? Porque estoy solo como una gota de agua perdida, ¿cierto? Y no tengo protección porque no pertenezco a una totalidad mayor. Y sin embargo también hay otro aspecto, nivel de la conciencia en el cual no sabemos que no hay nada que temer, que no nos falta nada y que estamos unidos a todo lo que existe, ¿eh? Y desaparece el deseo y desaparece el miedo, ¿eh? Y que eso es algo que puede ser experimentado por todas las personas. Ahora, eso que hoy día yo lo puedo decir con claridad, hace 20 o 30 años atrás no tenía las palabras para describirlo. Sí, lo puse en poesía, que era la única manera que se me podía ocurrir. Ahora tengo más claridad y puedo no solo decírmelo a mí, puedo enseñarlo también, ¿eh? Y para mí comenzó el Dharma en el sentido de que una cosa es haber experimentado eso y otra cosa es vivir ahí. Y yo diría que el camino del practicante es ese, ¿eh? Cómo transito desde tener la experiencia de la unidad, de la seguridad, de la potencia, de la belleza, del amor, como un fenómeno peak, ¿eh? Y saber que eso es, en lo profundo de mí, un fondo espacioso, alegre, infinito, interconectado. Pero igual sigo yo con todas mis miserias y pequeñeces, y cómo transito, cómo transmuto, cómo transformo. Y yo diría que ese es el camino del practicante. ¿Mm? Así que eso, fundamentalmente. Gracias, Patti. Y antes de darle la palabra al siguiente participante, que lo vamos a buscar así en el azar,
a que nos diera energía. Hay en el libro que editó Adrián Palacios con otros editores, que es La ciencia del ser, las rutas de Francisco Varela, que esperamos reeditar pronto desde la universidad de nuevo y distribuirlo adecuadamente en librería y todo. Es un estupendo libro. Es curioso porque la parte final del artículo uno de los artículos de Francisco Varela sobre el tema de la conciencia, que se llama Etapas hacia una ciencia del interser, revelando el Dharma implícito en la ciencia cognitiva moderna, Varela termina diciendo: aquellos familiarizados con el Dharma podrían sentirse tentados de continuar el ejercicio de traducir lo que hemos dicho en los términos de dicha tradición: el fundamento de la conciencia plena, el no yo, la génesis interindependiente, la compasión, la mente burda y la mente sutil. Existe un Dharma, esto es lo interesante y novedoso, implícito en la ciencia, que clama por la adopción de una forma explícita para que pueda ser reformulado una y otra vez. Y le vamos a pedir a Diego ahora que hable. Bueno, Varela, hicimos el pase, ahí tratamos de hacer ahí dejamos la pelota rebotando. ¿Me escuchan? Súper. Tenía que pasar, tenía que quedar la luz justo al medio de la... No importa. Podemos usarlo, porque puede ser un ejemplo incluso mejor. Como dice, ¿no? Si a uno le dan limones, se hace limonada. No hay manera. El sol. Yo me parece que me salgo un poco del guión con la idea de poner algo presentado, pero era irresistible. Ya. Y es por culpa de ese caballero. Tiene la culpa de todo. Él tiene la culpa de todo. Lo que pasa, si está blanco no importa. Lo que pasa es que Ramón siempre insiste ya. Yo trabajé, o sea, estudié en su laboratorio, digamos, y él insistía en el experimento. Cuando uno hace un experimento, hace ciencia, para mí. Y eso viene de ahí. Y este es el experimento. Es súper poquito, es imposible. Entonces, como obviamente es una situación que yo no me esperaba, voy a tratar de describirle de qué se trata, igual lo vamos a hacer. Estas son dos imágenes, ¿ya? Que están parpadeando una detrás de la otra, ¿ya? Dos imágenes que son distintas, tienen una diferencia en el centro donde uno mira en la primera imagen, que es justo donde está la luz, o sea, no se ve, ¿ya? Tal cual. Es que ahora se los dije. ¿Ven la diferencia entre las dos? El que lo vea, que levante la mano, en silencio. No. El que no, está bien, no importa. Cuando uno hace ese experimento con un grupo de personas, ¿vio? Este es un experimento que no nos resultó, pues, profe. A veces pasan, pues si a uno le... Por eso no voy a decir lo que el profesor decía para cuando uno se enfrentaba a los experimentos. No se preocupe, si no es grave, en serio. No vale la pena, si ya... No tiene mucho sentido, en serio. No es grave. Apaguemos. Pero el punto es simple, es súper simple y se puede hacer independiente de esa imagen. La imagen consiste en una cosa que ocurre, que se conoce como la ceguera al cambio. Bastante decidor, pero se llama ceguera al cambio. Si yo tengo dos imágenes que se flashean con un gris entre medio, hay cambios radicales de la imagen que yo no los veo. Y puedo estar mirando la imagen y puedo mostrar que ustedes están mirando la imagen en un lugar y simplemente no ven, están mirando la cosa que está cambiando y no se dan cuenta que lo están viendo, ¿ya? También si lo hago muy lento, si hago un cambio muy lento entre dos cosas, uno no ve el cambio, es bien particular y cambio bastante radical. Después lo podemos investigar, digamos, si alguien lo quiere lo podemos conversar. Pero ¿cuál es el punto? Que hay un momento, precisamente, en que uno está mirando, y esto uno lo hace así con un grupo de personas así in extenso, y efectivamente las manos empiezan a surgir de a poco, ¿no? Y hay un punto en que alguien se da cuenta lo que está viendo, la diferencia entre las dos cosas. Y la experiencia de darse cuenta de esa diferencia es muy particular. ¿Ya? Entonces, ¿cuál era mi plan? Mi plan era justamente utilizar esa experiencia para que nosotros la describiéramos. La describiéramos nosotros. ¿En qué consistía esa experiencia? ¿Ya? Entonces, como no sirvió, como no lo pudimos hacer, no importa, porque si la hipótesis se mantiene, debería funcionar con cualquier experiencia. Y ese es el punto. ¿Alguien puede tratar de describir? No importa, da lo mismo. ¿Alguien puede tratar de describir la experiencia de estar sentado? Es un ejemplo en el que, digamos, tienen la evidencia en su cuerpo en este momento.
A ver, ahí hay alguien, parece. Encima de la otra, un poquito, como un ligero calambre, un cosquilleo en las piernas. Mis rodillas están cómodas, mis muslos están una parte en el aire de la silla, lo que está más próximo a la rodilla. Toda la zona poplitea está libre y la parte de arriba más gruesa, digamos, de mis muslos están apoyadas, muy parecida uno del otro en la silla. Tengo el coxis en el aire. Tengo parte de los glúteos apoyados en la silla y la parte baja de mi espalda está separada de la silla. Y a la altura de los hombros está más separada aún. Tengo un peso en las piernas que se debe a un libro que traigo de regalo para Cristian Bunker. Gracias. Y una pequeña cartera. No sé si es suficiente, puedo continuar. Muchas gracias. O sea, ¿usted se dedica a la fenomenología? No, una bella descripción, pero ese precisamente con el punto con el que... Disculpa tu nombre. ¿Sofía? Sofía, un gusto. Es precisamente con la frase con la que terminó. ¿Es suficiente? ¿Alguien puede responder eso? ¿Es suficiente como descripción de estar sentado? Es una tremenda descripción. Tremenda. De antología, yo diría que es de antología. ¿Ah? Para algunos sí, para otros no. ¿Allá? Depende de lo que yo quiera escuchar, porque a veces quiero escuchar que la descripción que está haciendo es mucho más simple, y por el otro lado puedo querer escuchar algo que sea más de peso. Ya, voy a tomar eso. ¿Qué haría un científico? Él buscaría la descripción de lo que es estar sentado, ¿verdad? No sé qué significa eso, está por allá en alguna parte en el futuro del conocimiento, estar sentado. ¿Sí? ¿Cuándo es suficiente esa descripción? ¿Cuándo yo llego a decir lo que es estar sentado? Cuando se hace universal. Cuando lo experimento. Cuando lo transmito. Cuando cumple la función, la descripción cumple la función de estar sentado. Interesante. Cuando para mí es suficiente, cuando es lo que yo quiero. Ahora la pregunta inversa. ¿Podría seguir describiéndola? ¿Hasta cuándo? Hasta que alguien le diga que se calle. Exactamente. Y si uno no le dijera, podría seguir hablando para siempre. ¿Qué les dice eso de la naturaleza, del contenido, de la experiencia consciente? Que es inagotable por las palabras. Yo puedo seguir hablando de mi experiencia consciente para siempre y nunca lo voy a agotar. Nunca lo voy a agotar. Nunca voy a tener una descripción suficiente porque cambia en el tiempo. Entonces, yo de ahí puedo sacar muchas cosas, digamos, que ese es el poco a donde yo quería llegar. Da lo mismo el lugar de donde partía, ¿cierto? Cambia en el tiempo la descripción de la conciencia porque la conciencia cambia en el tiempo. Mi experiencia, ¿cómo la atrapo? Se me escapa. Trato de escribirla, se me escapa. Sigo un paso más allá y sigo. ¿Qué les dice eso ahora? Si siempre se les escapa, si no hay manera de atrapar la descripción en esos términos, ¿ah? En los términos que estamos hablando. Exacto, pero ¿qué consecuencias tiene ese cambio?
Ah, ese es un salto que no lo habría visto. No sé todavía, no lo sé. No sé si comparto esa intuición. Para mí lo que tiene una cosa muy interesante es que la conciencia siempre está siendo y siempre está dejando de ser. Y eso es una paradoja, ¿o no? Eso es inconsistente lógicamente. Sin embargo, nosotros lo experimentamos cotidianamente como algo viable, perfectamente adaptable, y que si no fuera así, simplemente no existiría. Esto es una cosa muy extraña lo que pasa con la experiencia. Es una paradoja viable. Entonces, ¿qué hace el científico frente a eso? Porque el científico frente a eso dice, pero no lo puedo describir. Puedo usar todo mi artefacto simbólico, formalista, y voy a tratar de ponerle nombre por todas partes, pero siempre se me va a estar escapando, porque siempre puedo decir algo más de la experiencia. ¿Cómo lo hace? El científico está en un problema. Adiós, gracias. ¿O no? Por eso es que tanto como problema, porque uno tiene la intuición de que su solución no tiene puramente que ver con su descripción. Ahora, notablemente, en la biología, tengo mi impresión, es mi intuición, hay una semilla de verdad muy profunda. En la biología está la posibilidad de darse cuenta precisamente de la naturaleza tan constitutiva de esa paradoja y de lo concretamente real y viable que es. Y eso es el hecho de que nosotros somos cuerpos. Nosotros somos cuerpos vivos. Y los cuerpos vivos son cosas muy raras, porque son una cosa que al mismo tiempo no son. Y sin embargo, persisten. No solo persisten, se dedican a hablar de estas cosas. Entonces, es muy notable lo que pasa en la biología. La biología, el objeto de estudio de la biología, podría uno decir, desde este punto de vista, es el estudio de una verdad muy profunda. Es el estudio de cómo estamos hechos. Esto no busquen ahí una razón. ¿Ah? No va por ese camino. Esto es una descripción que nosotros sabemos que nunca va a ser suficiente, sin embargo, que está hablando de algo que es profundamente significativo, que tiene que ver con el hecho de que nosotros, antes que nada, para que podamos estar aquí hablando, primero y antes que nada tenemos que estar vivos. Y el biólogo, por eso los biólogos son felices. Los que yo conozco, digamos, los verdaderos biólogos. Porque se dan cuenta de que su ciencia es una ciencia de la existencia. Y es muy profundo ese conocimiento. Lo que pasa es que es muy complicado. Lo que pasa es que además nosotros somos medio obsesivos y le queremos poner nombre a las cosas aunque se nos escapen. Y tratamos de formalizarlo y tratamos de universalizarlo efectivamente y tratamos de describírselo a los demás. Le decimos, miren, aquí hay una ecuación que describe esto que yo he encontrado para que todos lo podamos conversar. Pero el biólogo está hablando de algo que es muy, muy estructural. Conciencia de uso, en el sentido de utilidad. Es la propaganda, lo subliminal, es lo que pareciera estuviera entre líneas, porque tiene que ver con el tema de la percepción. Perfecto. Yo tenía que hacer un papel aquí horroroso, que es el de terrible, para eso fui contratado, ¿no? Aunque no cobro honorarios, pero igual. Es fantástica la pregunta, pero te propongo para que, si no, podemos dejar esa pregunta, te la voy a dar la primera palabra para que se la des tú al final, que hay un espacio para preguntas. ¿Les parece? Para que pueda terminar y podamos... Pero anoto tu nombre, ¿cuál es? León, ya. Lo anoto aquí, lo dejo para... Vamos, sigamos. Eventualmente yo creo que vamos a llegar ahí. Ya. Porque, a ver, voy a tratar de retomar donde estaba. Sí. Veamos qué dice entonces la biología. Hagámonos cargo de la hipótesis que acabo de dar, digamos, ¿no? De que la biología efectivamente habla de algo muy profundo. ¿Ah? Porque no es una cosa es decirlo y la otra es ponerle
ponerle, ¿cómo se llama? Llenarlo, ¿no? Esa hipótesis, dar algún elemento. Fíjense cómo están armados los organismos. Los organismos, Varela en la tradición de la Escuela de Santiago en biología hizo un desarrollo en biología teórico que fue fundamental. En su trabajo con Maturana realmente pusieron un punto que era que bello y poético que haya sido puesto desde Chile, pero es muy concreto. Y es el hecho de que efectivamente hay algo que tiene que ver con esta identidad que nosotros traemos al mundo que es fundacional. Y si no nos hacemos cargo de esa identidad, nunca vamos a entender la mente. Ahora, ¿qué pasa? Cuando uno se queda simplemente con esa perspectiva que eventualmente es la perspectiva formal de lo que somos en términos de relaciones, el peligro es el siguiente: que uno empiece a considerar que la descripción, nuevamente, volviendo a nuestro punto inicial, es el fenómeno. El biólogo puede describir a los organismos en términos formales, pero la única manera de entender la motivación de un organismo es serlo. Porque hay una parte de la descripción que es insuficiente. No puedo estar sola, por muy afuera que yo esté del sistema, nunca lo voy a poder describir enteramente, porque este sistema se habla a sí mismo. Y se habla a sí mismo solamente en sus términos, y en términos que más encima están cambiando. Un punto. A pesar de ello, el biólogo persiste y dice: voy a describir. Voy a describir igual. ¿Y qué voy a hacer? Voy a describir cómo está hecho. Eso que dijo el profesor Latorre es muy importante. Este es el mecanismo de comunicación que tienen las células nerviosas entre sí. Pero es más que un dibujo. Esa línea que está subiendo ahí, que ustedes ven, es una deflexión que ocurre en un osciloscopio. Esta es una imagen de un osciloscopio, ¿cierto?, que deflexiona, que está acoplado de alguna manera a una medición de un objeto que yo considero mi objeto de estudio, que en este caso es un nervio, ¿sí? Y yo mido algo ahí que después represento en este dibujo que tiene esta forma tan hermosa, ¿sí? Pero ¿qué está pasando ahí? ¿No? ¿Qué está pasando donde se están cosiendo las habas? Exactamente en el nervio hay iones, hay moléculas, hay organismo, hay textura, hay materialidad que se está moviendo. Esto no es simplemente una línea que sube y baja, son iones que atraviesan una membrana. Son cosas que se mueven, que toman tiempo, que tienen textura, que son inerciales. No son relaciones solamente. Una de las virtudes de lo biológico es su concretitud. Es el hecho de que está hecho de cosas, hecho de materialidad. Nosotros no solo somos abstracción y descripción, nosotros somos un cuerpo que se mueve en un mundo y un cuerpo que está continuamente cambiando en base a cosas que son espesas, materiales, texturadas, que cuesta mover. La conciencia no tiene que ver con el cerebro. La mente no tiene que ver con el cerebro, tiene que ver con que nosotros, o sea, obviamente que tiene que ver con el cerebro, pero no puedo hacer una descripción del cerebro, no es suficiente para entender la experiencia consciente en términos biológicos, porque me tengo que referir al hecho de que yo soy un cuerpo que siempre está dejando de ser un cuerpo y siempre está queriendo ser un cuerpo nuevo. Y esa dinámica que es profundamente fisionómica es la que constituye la experiencia de sentir. Uno siente el roce con el mundo. Y el roce con el mundo es un roce material, y lo notable es que la materia que estamos rozando es la misma para todos. Esta discusión de que cuándo empieza la vida, si es que con el espermio o con el óvulo, es una cosa de loco desde un punto de vista biológico. Nunca paró. ¿En qué momento dejó de estar vivo? El espermio está perfectamente vivo, el óvulo está perfectamente vivo, si no uno no podría hacer experimentos con ovocitos. Está vivo, a lo mejor en un momento, pero en ese momento es una identidad que cumple con todas las características básicas de estar vivo. Entonces la vida es un continuo. Biológicamente la vida es un continuo que tiene que ver con el sustrato con que se construye. Pero en nosotros, particularmente en los organismos, ese sustrato choca consigo mismo, se cierra sobre sí mismo, se busca a sí mismo continuamente. El origen de lo subjetivo, el origen de lo mental, para el biólogo, yo insisto en hacer esta salvedad, tiene que ver concretamente con que estamos vivos.
Es súper simple y es súper absurdo, pero hace el problema mucho más difícil en términos del análisis. Sin embargo, no puedo ir más abajo que eso. Muchas gracias, Diego. Interesante, muy interesante. Para darle el pase al cubano, voy a tratar de resumir poéticamente en un verso de un cubano, Lezama Lima, que dice: ah, que tú te escapes en el momento en que habías alcanzado tu definición mejor. Eso dice Lezama Lima. Carlos. Gracias. ¿Se escucha bien? Bueno, la palabra escapar para un cubano tiene mucho significado. En mi caso, yo soy un cubano que pasó 23 años en Cuba y lleva 19 en Chile. Por lo tanto, tengo cierta distancia con el tema. Y en el asunto de la conciencia también la palabra escapar es importante porque aquí se ha hablado del cuerpo. Nietzsche decía que el cuerpo es el único que piensa. El pensamiento no se puede dar en otro espacio que no sea el cuerpo. Y me parece que la conciencia, hasta donde puedo verlo, tiene que ver con buscar dentro del mismo cuerpo esa raíz de la vida, que la podemos sentir. Muchas veces se dice que el ser humano oscila entre un hacer y un pensar. Cuando no estamos haciendo, estamos pensando cómo hacer, o estamos haciendo lo que pensamos. Pero entre ese hacer y ese pensar existe de repente un vacío, como un espacio en blanco, donde estamos a solas con nuestro cuerpo. Y en el caso de la música, eso se da de una manera verdaderamente interesante en la improvisación. Porque cuando un músico aprende una partitura, por ejemplo de Chopin, un preludio de Chopin o una pieza de Bach, y la interpreta, hasta cierto punto ya hay un guión, y el músico sabe que va a llegar a determinado compás, a no ser que se le olvide, que es lo más terrible que le puede pasar a un músico, se le olvide la partitura y empieza a recrearla. Pero en la improvisación no, en la improvisación se produce ese estado de conciencia en el cual cada nota, entre una nota y otra hay un espacio que podríamos decir como una singularidad. Es decir, estamos entre lo conocido, que es la nota que acabamos de pulsar, y lo desconocido. Porque hay una cantidad enorme de notas que yo puedo hacer detrás, después de tocar esa nota. Y a mi juicio la conciencia en la música se da en la improvisación, tanto en el jazz, improvisación básicamente en el jazz, y en cualquier tipo de improvisación. Pasamos al tenis. Si hablamos de Roger Federer, un gran campeón de tenis, ¿cuál es la conciencia que siente o que tiene, qué percepción consciente tiene Federer del tenis? Bueno, Federer no tiene un saber acerca del tenis. Federer encarna el tenis como una especie de máquina generadora de sentido. Es decir, cada vez que él sale a jugar o sale a entrenar, él actualiza esa sensación de jugar. Por lo tanto, es distinto cuando un periodista hace una crítica o un periodista dice: yo voy a escribir acerca de este partido entre Federer y Nadal. Es distinta esa experiencia lejana y fría de la experiencia que tiene el mismo Federer al jugar. Y esto en la conciencia también, Patricia hablaba del ser practicante, me parece un concepto importante. Nosotros tenemos dos caminos o dos opciones y siempre estamos oscilando entre una y otra. Una es saber o avanzar hacia un saber acerca de la conciencia, y otro camino que me parece muy importante, incluso en la educación, y que la educación ha dejado desastrosamente de lado, es una educación para ser practicantes de la conciencia. Ahora, la conciencia, la práctica de la conciencia no es más que, por eso le llamo un poco conciencia raíz, y este es un concepto que se ha estudiado mucho, el de conciencia raíz, es dónde estamos enraizados en la vida de todos los días. ¿Dónde estamos enraizados? Bueno, el único lugar donde estamos enraizados es en el cuerpo. La mente continuamente y nuestros deseos, nuestras emociones están continuamente proyectándose hacia el futuro o hacia el pasado. El único pobre que no tiene dónde irse es el cuerpo. Nosotros no podemos sacar al cuerpo y llevarlo y proyectarlo hacia, ni siquiera con la realidad virtual más avanzada. Por lo tanto, siempre de alguna u otra manera tenemos que volver al cuerpo. Y ese regreso al cuerpo de repente se convierte en algo excesivamente traumático porque no hemos educado a nuestros niños, etcétera, a manejar su organismo de tal manera, y con manejar su organismo me refiero al complejo mente, emociones, cuerpo, esas tres cosas, para que vayan hacia el mismo lugar. Es decir, que las emociones y la mente y las ideas y nuestras apetencias y nuestros deseos acompañen al cuerpo
y lo acompañen en el instante presente, y también enseñarle al cuerpo a acompañar esas proyecciones, nuestros deseos, nuestras metas, nuestros planes, nuestros miedos, etc. Vivimos en una civilización que pone en práctica el famoso cuento de la zanahoria, ¿no? El jinete está con la zanahoria en el burro y el burro está siguiendo la zanahoria pensando que la va a alcanzar en algún momento, pero el jinete es el que está llevando la zanahoria. Prometemos a nuestros niños, a nuestros hijos, le prometemos que van a alcanzar determinadas cosas. Pero ese alcance siempre es en el futuro. Es decir, si tú te portas bien y te sacas buenas notas, vas a obtener un buen puntaje y entonces vas a entrar a la universidad, una carrera que te gusta, y si apruebas esa carrera vas a lograr, siempre es una proyección. En la iglesia se nos dice también la religión, vas a lograr determinado resultado si practicas, si ayunas durante 40 años, vas a lograr finalmente la iluminación en una vida futura, no importa, pero lo vas a lograr. Y ese fue el gran problema que tuvo incluso alguien como Buda, que Buda fue, después de salir de su vida principesca, y dijo, insatisfecho totalmente, él dijo, bueno, voy a buscar un maestro que me enseñe cómo superar todos los sufrimientos. Y Buda fue y todos los maestros le decían, haz estas penitencias y vas a lograr tal cosa en el futuro. Haz esto y vas a lograrlo. Algunos le dijeron en una vida de aquí, los más sinceros le dijeron de aquí a 20 vidas vas a lograr algo interesante, y los más, algunos le dijeron en 2 años, 3 años ya vas a empezar a obtener algún vislumbre. Y Buda dice, no, yo quiero ahora. Yo quiero saber qué pasa ahora. ¿Qué resultado puedo tener yo aquí, ahora mismo? Y los maestros se quedaron mudos. Y ahí fue cuando Buda decidió ser su propio maestro y dijo, me voy debajo de un árbol y me siento hasta que ocurra algo. Ese es un momento importantísimo en la conciencia, en la historia de la conciencia, porque Buda decidió simplemente permanecer en el momento, en el aquí y el ahora, pasara lo que pasara. Es decir, no había una proyección, ahí desaparece el hacer y desaparece el pensar. Obviamente siempre van a venir pensamientos, pero Buda simplemente dijo, pase lo que pase, yo aquí me quedo, de aquí nadie me mueve, y se dice que estuvo 40 días, etc. Entonces, a mi juicio, el problema de la conciencia tiene que ver con un problema educativo, profundamente, porque si analizamos todos los traumas, las depresiones, etcétera, todas las grandes enfermedades y lacras que minan nuestra sociedad y el alma del ser humano hoy día, todos tienen que ver con una incapacidad para orientarse desde el momento presente, desde el cuerpo, y acompañar el ser que somos hacia donde sea, digamos, hacia cualquier lugar que se avecine en el horizonte. Gracias, Carlos. Muchas gracias. Bien. A ver, de repente nos vamos a desordenar, va a ser imposible porque se abre para todos lados la conciencia, hay que atraparla, se arranca, hay deseos, hay de todo, ¿no es cierto? Proyecciones, recuerdos. Pero voy a dar un espacio ahora para que cualquiera de ustedes puede a lo mejor comentar lo que dijo el otro, tomar a lo mejor un aspecto desde su disciplina. No sé, si a lo mejor, por ejemplo, Diego quisiera decir algo a partir de lo que dijo Pati o lo que dijo Carlos, si algo le resonó o no, agarrar algún hilo, alguna punta posible de diálogo. Y lo mismo le pediré a los otros. O Diego o Pati. No, yo creo que sí, lo que pasa es que estaba pensando en cómo iniciar, cómo pensar. Yo creo que hay una cosa que ha redundado aquí en distintas formas y en distintas expresiones, tiene que ver con la idea de la práctica. Yo creo que una de las cosas que tiene bonita la ciencia y que el Pancho lo reconoció prontamente, por cierto, es que es una práctica. Es una disciplina de observación. Yo le contaba a la Rosario, veníamos conversando en el camino, hay un físico chileno que se llama Francisco Claro, que yo creo que algunos lo ubican, y es adorable, es una gran persona. Y él en un seminario de la Universidad Alberto Hurtado en algún momento dijo, pero si el rol del científico no es más que formalizar la experiencia. Si yo agarro la piedra y la tiro, quiero darle una forma a eso, quiero describirlo de alguna manera. Y a mí me hizo tanto sentido de que al final y al cabo le estábamos hablando exactamente de lo mismo.
Y tenía justamente que ver con esa práctica de la experiencia. Si nosotros estamos lanzados a la experiencia, estamos llamados a entenderla. Lo hacemos de distintas partes, pero el llamado es el mismo. Es una práctica, es una disciplina. El Pancho una vez me dijo, no subestimes el samatha. ¿No? Que la práctica de una atención focalizada, de un ejercicio de tantos, un ejercicio de tantos. Los científicos buenos hacen eso, pero lo hacen en el tiempo, lo hacen, a lo mejor no se sientan en la mañana a hacerlo, pero lo hacen frente a sus objetos y los observan minuciosamente y se obsesionan con ello y los describen, pero con eso describen su experiencia esencialmente. Creo que la práctica de la experiencia es una lástima si uno no la comete, dicho de una manera, ¿no? Y los caminos son inescrutables hacia dónde va a llevar. Justamente me siento aquí hasta que pase algo. Hay algo en la experiencia científica, creo yo, que es cuando uno roza la estética del fenómeno, por así decirlo, que habla de esa trascendencia. Porque cuando uno entiende algo en biología, yo le contaba a Adrián, perdón que eche mano a estas cosas, pero yo le contaba a Adrián, yo entendí de máquinas y seres vivos sentado en una escalera acá en Valparaíso. Estaba leyendo, abro el libro, me leo las primeras páginas, en la versión antigua, la chiquitita, y de repente pasa un pájaro, y yo estoy como en una escalera, y el pájaro pasa 30 metros por el aire, así, y yo me doy cuenta de que el mundo del pájaro es completamente diferente, inmapeable con el mío, y fue como, plink, en un momento, una gota de intuición expresada en mi cuerpo. Y esa experiencia es una experiencia de un conocimiento muy profundo. Y yo creo que esa es una experiencia común a la que tenemos acceso todos nosotros. Es cosa de poner atención. Pero se nos escapa y se vuelve. Y se escapa y vuelve. Pero está ahí. Y yo creo que eso es común. Yo creo que lo he escuchado en los 3 puntos de lo que hemos hablado. Y eso me evoca... Te iba a hacer una pregunta. Da la impresión que Varela estaba como esperando en el desarrollo de la ciencia cognitiva o en el estudio de la conciencia un paso más allá, que era justamente incorporar la práctica o incorporar una dimensión que no ha estado en la ciencia. ¿Cuál es y cuál sería ese paso? Y si estamos hoy día cerca o muy lejos de ello. Muy lejos. De cómo lo visualizó él, digamos, ¿no? Muy lejos todavía. Pero es como el caso, es como, yo recuerdo la alegoría, porque yo no soy practicante budista, yo no conozco la terminología correcta para esto, pero yo recuerdo que una de las alegorías es que el último paso dentro del camino de comprensión es inmedible. Es tan fino como un pelo y tan ancho como un océano. Creo que la alegoría va en ese sentido, digamos. Y creo que estamos un poco en esa situación, precisamente. O sea, tenemos la capacidad simplemente de poner atención, pero por algún motivo todavía no hemos aprendido a hacerlo como científicamente. Todavía sentimos que las miradas individuales sirven de algo. Algunos menos que otros, por cierto. Algunos se dan cuenta que la cosa no funciona si no es de manera colectiva. Y yo creo que lo que vislumbraba el Francisco era eso. O sea, es una de las interpretaciones, es que si esta cuestión no la hacíamos conjunto, con afecto mutuo, haciendo las cosas porque lo que realmente nos gusta, y si no lo hacemos realmente de manera colectiva y con profunda confianza hacia el otro, no vamos a llegar a ninguna parte. O sea, vamos a llegar a alguna parte, pero nos vamos a demorar mucho. Entonces, por cierto, ahora yo creo que con respecto a eso estamos lejos. Todavía la ciencia es una estructura súper fragmentada. Es poderosísima y profundamente luminosa cuando se hace con atención, pero todavía está en pañales. Eso es una apreciación, a lo mejor. Gracias, Diego. Pati. ¿Está prendido? Sí. Que yo soy lenta. Así que no sé, todavía no se me ha ocurrido lo que está ahí como a punto de ocurrírseme. Pero yo sé que está por ahí, pero no se me ocurre. Ya va a llegar. Sí, va a llegar. Es que no puedo plantearlo con claridad. Pero tiene que ver con... A ver, tiene que ver con que yo... A ver, primero creo que no hay lenguaje, como que... a ver, no hay lenguaje que baste. No hay lenguaje que baste. Como que baste para lo múltiple de la experiencia.
de cualquier experiencia. Entonces, claro, la ciencia es un lenguaje, ¿eh? Y yo pienso que, yo no trabajo en ciencia, pero pienso que debe ser desesperante porque la realidad es inatrapable, o la experiencia es inatrapable. Es desesperante para los que la tratan de atrapar, entonces. Claro, claro, es como, no es posible describirlo. Solo establecer cosas, está siempre en cambio, está siempre moviéndose, como descripciones un poco taoístas con la experiencia, ¿no? Así como siempre fluye, siempre se mueve. Y pienso que debe haber otro lenguaje que no es el lenguaje de la razón, desde donde la experiencia se refleja más, cualquier tipo de experiencia. Eso se me ocurre así, y después se me ocurre, ¿sí? ¿Puedo reaccionar? Sí, claro. Lo que pasa es que yo, un poco el punto del experimento era justamente mostrar eso, que es imposible, no me sirve el lenguaje, no puedo describir el fenómeno. Hay una parte que yo tengo que entender, hay una parte que yo tengo que vivenciar. Es la naturaleza de esa vivencia, de ese darse cuenta, da lo mismo de qué. Puede haber sido del estar sentado, puede haber sido de la cosa que cambió. La naturaleza de esa vivencia es prelingüística, por cierto, es totalmente prereflexiva, tiene el vínculo con el cuerpo, la fisionomía con el cuerpo. Yo lo llevo en ese lugar, digamos, en esa sensualidad estética del comprender. Ahí no, obviamente el lenguaje no alcanza. Obviamente no alcanza, y por eso es que digo que habla de algo que es previo. Para tomar la pregunta de acá, una de las cosas que es terrible de la idea del consciente e inconsciente es que hay algo arriba y hay algo abajo. Cuando uno mira la cosa creo yo que es posible, cuando uno lo mira en este sentido, en el sentido justamente simbólico, presimbólico, se pierde ese problema de lo de arriba y lo de abajo. Es más bien una cosa que tiene que ver con adentro y afuera, más bien es otra la relación que tiene, ¿sí? Entonces, es importante estar en ese punto, es importante estar en el límite del lenguaje, es importante quedarse en el límite del lenguaje, en ese lugar donde ya no puedo hablar, pero yo sé perfectamente lo que sé. Bueno, me meto la cuchara cortito, nomás poesía, no voy a citar versitos nomás cortitos. Los poetas han tratado, porque tratan con el lenguaje, a propósito de y eso lo llama Enrique Lin, por ejemplo, poeta chileno nuestro, la zona muda, cuando dice, nada tiene que ver el dolor con el dolor, nada tiene que ver la desesperación con la desesperación, las palabras que usamos están viciadas, no hay nombres en la zona muda. Él te está tratando de describir lo que le está ocurriendo cuando el doctor le comunica que tiene un cáncer terminal. Sale de la consulta y escribe esos primeros versos, ¿no? Carlos, no sé si quieres tomar algo de una de las dos intervenciones Sí, bueno, el punto interesante que veo acá, por donde podríamos seguir avanzando, es hasta dónde el lenguaje nos lleva y hasta dónde nuestra educación nos ha tomado y nos ha llenado de palabras vacías. La explicación, la famosa explicación para todo que nos dan en el colegio, la famosa lección de pizarrón donde el profesor le dice una verdad al alumno y el alumno simplemente la acepta, está totalmente obsoleta y tiene una falta o evidencia una falta enorme de conciencia. Yo voy a poner un pequeño ejemplo del Zen, porque a mí me encanta el Zen y yo subversivamente, porque no me está permitido en Temuco, en un ramo que se llama lenguaje y estética, yo hablo del Zen, introduzco ahí estas historias y a veces pasamos clases enteras contando historias Zen. ¿Qué es lo característico de la historia Zen como herramienta educativa? Que son historias, es decir, están ocupando las palabras, pero el Zen usa la palabra dirigida hacia nuestros tres centros principales, hacia el cuerpo, hacia las emociones y hacia la mente. Si nosotros preguntamos a un profesor o a un teólogo occidental, le preguntamos ¿qué es el cielo y el infierno? Seguramente la respuesta es una respuesta reactiva, sacada de alguna gaveta del cerebro del teólogo. Nos va a decir, el cielo es el lugar al que los bienaventurados después de la muerte de su cuerpo físico van y descansan eternamente, y el infierno es el lugar en el que los condenados. ¿Hacia dónde se dirige esa respuesta? Se dirige simplemente hacia el hemisferio izquierdo. Guarda ahí la respuesta en una gavetita y después quizás se lo cuenta a algún amigo para también alardear de conocimiento. ¿Cuál es la respuesta que le daría un monje zen ante la misma pregunta?
Hay una historia muy hermosa cuando llega un samurái a donde un monje zen, el samurái, un personaje con mucho prestigio en el Japón feudal, le dice: maestro, yo quiero que tú me enseñes qué es el cielo y el infierno. Y le dice el monje, lo mira y le dice: pero ¿te has visto en un espejo? Pareces un estúpido con esa cantidad de traje y esa espada ridícula y esa barba. Eres un idiota y vienes aquí a sacarme de mi paz, a preguntarme estupideces. Y el otro se pone frenético, el samurái saca la espada, está a punto de cortarle la cabeza al maestro. El maestro le dice: ese es el infierno. Temblando, el samurái suelta la espada, se arrodilla y le dice: perdón maestro, no quise hacer eso realmente, no quise hacerlo, perdón. Ese es el cielo. Esa historia, que se la escuché por primera vez a mi amigo Leonard Cheliu, que está ahí, que a su modo es un maestro zen, me parece que grafica un poco cuál es la realidad en que está nuestra educación, la realidad en que está nuestro lenguaje. Es decir, nosotros usamos las palabras en la educación desde que el niño entra en primero básico hasta que sale de la universidad, sin tener para nada en cuenta de que ese individuo al que le estamos enseñando tiene un cuerpo físico y tiene emociones. Lo usamos simplemente como un disco duro, con más o menos capacidad para establecer relaciones y trayectorias entre los conocimientos almacenados. Gracias, Carlos. ¿Alguna reacción a eso? ¿Puedo estar en desacuerdo con alguna cosa? Lógico. En primer lugar. A mí me sigue complicando esta distinción entre cuerpo, emoción y conciencia. Yo la entiendo en términos analíticos, pero no la entiendo en términos explicativos. No sé si eso sirve de algo, esa distinción. Tengo la impresión de que que es una distinción que tiene más que ver con el uso que con su raíz. Por eso un poco argumentaba que para mí la mente o la experiencia o la conciencia no tiene nada que ver, o sea, no tiene nada que ver con el cerebro, tiene mucho que ver con el cerebro, pero no tiene que ver con el cerebro. No. Es lo mismo que, de alguna manera, me siento a veces que me baja esta radicalidad biológica y digo: no hay nada más que cuerpos vivos, y no hay nada más, porque lo único real es la muerte, de alguna manera, ¿no? No me dura tanto, pero paso por ahí. Y algo en eso me habla de alguna manera. Tú lo dijiste en una manera muy notable, dijiste: hay una sola vida que nos trasciende y todo, pero al mismo tiempo para uno hay una sola vida. A lo mejor no, pero de alguna manera es la única cosa sobre la que tenemos una especie de duda cierta. Entonces, hay algo para mí que tiene que ver con que la mente y la conciencia tiene más que ver con el hecho de que podemos morir que con el hecho de que tengamos una cabeza y una pata, o que tengamos un cerebro o no. Entonces, desde ahí me parece que fundacional la emoción y la conciencia es nuestro encuentro con el mundo, no son dos cosas distintas. Ese es un poco lo que me... la idea que Varela insistía de la encarnación, ¿no? Yo creo que es el eje más importante, y eso, por lo menos así refiriéndome solo a su pensamiento, de lo que yo entiendo de él, ese es el punto neurálgico, digamos, y que es el biólogo que habla, digamos. Es el biólogo que habla, que las cosas... Yo sé que puede resultar un poquito majadero, pero no es un majaderismo dogmático, es simplemente una manera de ver la realidad. Tampoco tenemos experiencia de la muerte como tal, es decir, nadie... Eso es lo notable. Es decir, quizás en el momento de la muerte lo que se produce es simplemente un cambio tan rápido de cuerpos, y abandona este cuerpo y agarra otro. No lo sabemos, porque no hemos tenido la experiencia de alguien que haya muerto. Pero pareciera ser tan importante para... Yo le pregunté una cosa al Pancho que yo creo que es bien decidor de una situación así. Yo le dije: mira, muy bonita la autopoiesis, pero hay algo que no funciona. Esta cuestión está ahí para siempre, y eso no pasa con los organismos vivos. No está para siempre. Y me dijo: la autopoiesis es una foto, es una organización. Sí. ¿Algo quería decir? Sí. ¡Uy, que revienta! Es una foto, y dice, pero es insuficiente. Eso es lo primero que había, dijo. Después la evolución inventó las dos cosas que nos importan más: el sexo y la muerte. Entonces, es decidor
que también de alguna manera, de nuevo, desde mi comprensión extranjera del budismo, parte de la cosa tiene que ver con prepararse para que el momento que te toque morir estés atento y con los ojos despiertos y abiertos. Entonces no es trivial ese lugar, ¿no? Y eso tiene que ver con que es mi mente, es mi cuerpo lo que muere, no sé, pero hay algo que ahí, de alguna manera hay un final, que a lo mejor no es un final, pero que en parte sí es un final. Y que es inexorable que sea un final. Porque si a mí se me muere alguien que yo quiero, parte de mi experiencia me dice que él ya no está. Genuinamente, creo. Y otra, y otra parte, ¿sí? ¿Se escucha? Sí. ¿Sí? Y desde mi experiencia, ¿sí? Y otra parte te puede decir que sí está. ¿Ah? Sí, yo no creo que sea incompatible, si eso es lo que me parece notable. Por supuesto, no está y sí está. No está... Estoy hablando desde mi experiencia, no estoy hablando de verdades universales, pero lo interesante es que esta experiencia de la cual estoy hablando está registrada en la historia a través de múltiples tradiciones, porque en Occidente o desde la ciencia decimos mucho, por ejemplo, no sabemos nada respecto de la muerte, pero qué sé yo, los mapuches hablan, ¿cierto? De que la persona cuando muere, la vida sí, que se percibe el cuerpo, otro cuerpo, 3 días. No solo los mapuches. ¿Por qué no echamos al bolsillo tanta evidencia empírica de tantas tradiciones, de experiencia en relación a que en esta experiencia y en esta dimensión solo somos cuerpo? Pero aparentemente, y el budismo así lo entiende, ¿cierto?, la conciencia es un continuum que continúa más allá de la muerte. O sea, el sentido del momento, ¿cierto?, de vivir consciente la muerte no es solo vivir consciente el fin, sino que vivir consciente ese traspaso, digamos, de una experiencia de conciencia a otra. O sea, quizás podríamos plantear que lo que ocurre con la muerte es que algo se termina, evidentemente, toda una identidad, ¿cierto? Eso que te hace a ti decir yo soy Diego. Y eso es casi todo lo que uno puede decir de uno. Yo puedo decir yo soy Pati, y eso es, desde el punto de vista de la experiencia normal, digamos, eso es todo lo que puedo decir de mí, porque toda mi historia, todo mi todo lo que, toda mi experiencia, todos mis contenidos, todo es eso. Sin embargo, al menos desde mi experiencia, hay algunos ámbitos de la experiencia de la conciencia, de lo que hablé al comienzo, que no es Pati, ni es Diego, no es esta identidad, es otra, es toda. Entonces, desde ahí eso que no es Pati de mí, en el sentido de que no es ni hombre ni mujer, ni chileno ni no, ni este cuerpo ni otro, ni viejo ni joven, ni rico ni pobre, ni nada, sino que simplemente es. Eso no está en una identidad determinada, eso es el continuum, me parece a mí, de conciencia de la cual hablan los budistas. Entonces, sí se sabe de la muerte, si atendemos a otro lenguaje, a otra experiencia, a otras líneas de aprehensión, que no son, ¿cierto?, la cuestión racional, y se sabe en forma milenaria, y de gente que no es tonta, digamos. Bueno, yo se lo pregunté esto a Varela. Bueno, nos fuimos a la muerte, no importa, pero es una tertulia, profesor, ¿no es cierto? La tertulia tiene esta libertad. El tema se nos arranca, eso es la esencia de la tertulia. Yo miro siempre al maestro para ver si me alejé o no de la línea de reverberación del objeto de estudio. Yo le pregunté a Varela esto, perdona que me meta, le dice, bueno, ¿qué intuición tiene respecto del yo, la conciencia y la muerte? ¿Ya? Y ahí me contesta el libro que publicó Dormir, Soñar y Morir, que son donde aborda algunos de estos temas, y dice, con mi presbicia galopante y con la falta de luz, dice más o menos, mi intuición es que efectivamente es una arrogancia terrible pensar que la conciencia y lo mental son una propiedad individual. No es verdad, ya que desde el punto de vista de lo que hablábamos, de mi mente y tu mente, mi mente y el mundo, son cosas que están íntimamente implicadas, que es otro tema que tocó, lo intersubjetivo, que era una dimensión importante incluso a considerar dentro del punto de vista científico. Además, cuando uno mira la vida más a largo plazo,
en una perspectiva histórica y temporal mucho más larga, uno se da cuenta de que los budistas describen como la continuidad de la conciencia no es tan distinto a lo que uno dice cuando mira a su alrededor. Por ejemplo, cuando hoy en la mañana miraba una higuera muy bonita que tienen mis padres en su casa aquí en Chile y veía los higos que comenzaban a salir, me dije que tranquilamente podría pensar que esos higos son la reencarnación de los higos del año pasado. Es decir, que las leyes de recurrencia a largo plazo que hace que haya cosas que permanecen, pero que no son individuales. El higo no es el mismo, pero esa higuedad se reconstituye. Creo, y termino entonces, y esa es mi intuición, que en la muerte hay una desaparición de este yo individual, pero que no es el final, sino que hay una corrientes de causalidad. Eso lo decía Francisco Varela, que es un científico al que el profesor no me acuse después de que estamos haciendo esoteria aquí, no estoy bromeando. Ya, Carlos. Un neurobiólogo reconocido, pero... Vamos. Bueno, me está entrando un miedo pánico a morirme, ¿no? Porque... bueno, a mí realmente no me interesa mucho el tema de la muerte como experiencia, porque nadie ha vuelto de la muerte para decirme, oye, mira, en una película de Raúl Ruiz, muy interesante, Días de Campo, hay dos personajes que están muertos, parece Federico Gana y otro está en un balcón mirando una procesión y dice don Federico, qué raro es esto de estar muerto. Y dice, ¿qué fue lo primero que usted sintió cuando se murió? Dice, lo primero, se te borra la memoria completamente. Y después te viene una seca valla. Y yo dije, mira qué sencillo, a lo mejor la muerte no es más que pasar. Es decir, nosotros estamos obligados a mantener la conciencia, o si la mantenemos, por ejemplo, yo estoy seguro que no me voy a morir en los próximos 2 segundos. Ya no me morí. Estoy seguro que no me voy a morir en los próximos 5 segundos, pero no me atrevería a hablar más allá, por ejemplo, de 1 minuto, porque si no me entraría un pánico y empezaría a temblar aquí. Ouspensky, el sabio ruso, se dice que mantuvo la conciencia hasta el último momento y él estaba muy enfermo y dijo, yo no quiero que la muerte me sorprenda sentado, yo quiero estar... Y entonces empezó a caminar y a dar unos pasos, dice que cada paso era como... Y él sabía que estaba a punto de morir, se sentía en el cuerpo algo... Yo creo que debe ser orgásmico, ¿no? Porque por ahí escuché que los 3 grandes placeres según el budismo tibetano son el estornudo, el orgasmo y la muerte. Porque son 3 grandes descargas de energía. El estornudo, uno siente un placer enorme, ¿no? El estornudo es una pequeña descarga de energía necesaria. El orgasmo, bueno, un poquitito mayor. Por lo que me han contado. Y después viene la muerte y una imagen que dice un místico hindú que a mí me impresionó, dice, imagínate si el orgasmo es una pequeña descarga de energía, imagínate que en un momento, va a llegar un momento en que toda la energía de tu cuerpo se descarga al mismo tiempo. Ahí me entraron unas ganas de morirme increíble. O sea, es como, claro, toda la energía, nosotros sentimos, y cuando tú hablas biológicamente, nosotros sentimos un cuerpo que está pulsante, está lleno de una cantidad de pulsiones terribles. Imagínate que toda esa energía de repente empieza como a acelerarse y nos descarguemos. Entonces es como una sensación totalmente orgásmica. Entonces yo creo que la conciencia tiene que ver también con el misterio de la energía, ¿no? De la energía humana y la energía cósmica, por añadidura. Yo le propongo que abramos las preguntas, ¿no? Quiero agradecer a nuestros participantes su entrega en esta tertulia y vamos a abrir preguntas, vamos a hacer no demasiadas preguntas porque el sentido también de esta tertulia es que una vez terminada esta conversación ustedes tengan la posibilidad, desde luego, si te tengo presente, una parte de mi conciencia te tiene ahí, te retuvo de la memoria. Sé que tú vas a hacer la primera pregunta. Vamos a tener un espacio para compartir un vino, para ustedes acercarse personalmente a los que participaron en esta mesa y hacerles preguntas. Entonces vamos a hacer una metodología, son preguntas, ojalá lo más breves posible, digamos, ¿ya? Para que la mayor cantidad de personas puedan hacer, y en algún momento voy a tener que arbitrariamente cortar, ¿ah? Lo advierto anticipadamente, ¿ah? Para que no parezca... Bien, entonces, tu primera pregunta, para Diego Cosmeli, ¿no? Va un micrófono allá. Ahí va el técnico. El técnico. ¿Ok? Ya. Oye.
El tema tan interesante de la conciencia es esencial para los seres humanos. Sobre todo en el ámbito científico se maneja Diego, y se maneja muy bien, se nota que tiene buena pedagogía en la entrega de las ideas, los conceptos que fluyen, nos hizo participar, genial. Es que cuando llegan a nivel científico a experimentar que el universo es vacío a nivel de la física, a los taquiones se habla hoy en día, hay estructura y la velocidad que supera la velocidad de la luz, que son átomos de átomos, a partir de los cuales se pueden hacer sanaciones y equilibrar cánceres y cosas por el estilo, y no es medible ni cuantificable como la petición de principio de demostrar matemáticamente una tesis doctoral, etcétera. El tema de la ciencia y el conocimiento de hacerse cargo de la conciencia requeriría que el científico también se volviese un hombre espiritual, guía, que cuidase de los demás, que tuviera una apertura de corazón y que eleve para rastrear los secretos del universo que Dios nos regaló, pero que no estamos capacitados, parece, no la hemos ganado y estamos puestos a prueba. ¿Cómo ven ese tema? Bien, te acepté la pregunta larga porque me esperaste recién, ¿eh? La próxima tiene que ser un poquito más breve. Ya, la pregunta era a ti, Diego, sí. Yo creo que como que se transformó en una pregunta más abierta que la original, digamos. Se fue abriendo poco a poco. ¿Ah? Se fue abriendo la pregunta poco a poco. Sí, se fue abriendo la pregunta. Sí. No, yo estoy totalmente de acuerdo con la segunda parte. Yo creo que de hecho es una constatación. A ver, de nuevo hablando de la experiencia de uno, yo en ciencia he buscado maestros justamente que sean como este caballero que está aquí, porque genera a la gente, la pone feliz. Eso es lo que a mí me interesa, por cierto. Lo que pasa es que el objeto de estudio de la biología además es precioso, para mí, pero eso no sé por qué, digamos. Pero tiene que ver precisamente porque yo me relaciono con gente con la que conjunto tratamos de que la vida del que tenemos delante sea mejor y no peor. Y si la ciencia no hace eso, qué lata. Se está perdiendo de la parte más importante de su quehacer, digamos, de sus posibilidades. Entonces yo estoy totalmente de acuerdo con eso. No sé si el camino va a tener la misma forma o el mismo nombre que el que tiene, por ejemplo, el budista, que se dice este es un hombre espiritual. A lo mejor desde algún punto de vista yo lo voy a poder mencionar en esos términos, pero para mí tiene mucho que ver con la concretitud del encuentro cotidiano con el otro que tengo delante cuando lo miro a los ojos y me doy cuenta de que él es una persona. Por eso es que yo rescato la mortalidad de alguna manera, porque yo también me doy cuenta que el que tengo delante puede no estar. Entonces, eso es una ética muy profunda. Creo que esto para mí es una guía muy clara que tiene que ver con sabiduría, no con conocimiento. Y yo creo que eso está en el Pancho, y eso tiene que ver con una forma de práctica, que tiene que ver con prestar atención a lo que uno tiene delante. Eso que tiene delante es bien amplio, por cierto, pero es prestar atención, y prestar atención al otro, por lo bajo, es como lo primero que uno debería hacer. Ok. Ramón quiere hacer una pregunta, ¿sí? ¿Tenemos el micrófono a mano? Sí, este es una especie de comentario-pregunta, pero me gustaría saber la opinión de ustedes, porque mi impresión es que ustedes han hablado de la muerte de una manera muy bella, pero mi impresión también que esta cultura occidental nuestra la niega sistemáticamente. O sea que nosotros lo único que no pensamos es en eso, y es lo único inevitable, ¿cierto? Entonces, o sea, los viejos como uno hacemos ejercicio todos los días para seguir más vivos, las señoras se pintan mucho, etcétera, ¿no es verdad? Negando sistemáticamente la muerte. Entonces, me gustaría, y eso es parte de nuestra mala educación, como decías tú, Carlos. Entonces, me gustaría que ustedes comentaran un poco para que recibir un poco de la sabiduría de ustedes con respecto a eso, ¿no? Es cómo sentirse frente a ese asunto que es inevitable, ¿no es verdad? Que puede pasar 1 segundo, 2 segundos, ¿ah? Y no nos arriesguemos, ¿ah? Bien, a ver, a lo mejor
Carlos, Pati, ¿quién quiere partir? Yo, Adelante. si quiere, sí. Es que lo que pasa es que además estamos en un momento tan como exitista y consumista, ¿ah? que parece que solo aceptáramos la primavera y el verano de la vida y no el otoño y el invierno de la vida, que son partes importantes de la vida también. Sin eso no hay vida, ¿ah? Y no hay evolución y no hay nada, ¿eh? Y así que la negación de la muerte también es la negación, el disfraz, digamos, el disfraz de joven, el disfraz de exitoso, el disfraz de siempre, ¿cierto?, en el jolgorio, todos estos disfraces que son tan de nuestra cultura. Yo creo que eso está terminando. Creo que esa manera de ver tiene su fecha contada, digamos, porque el ser humano y el alma humana clama por otra manera de vivir y se está viendo en los movimientos sociales de todo el mundo. Pero en relación a la muerte, en realidad, lo más quizás grave de la negación de la muerte es que al negarse la muerte, y un poco alineada con lo que dijo Diego, negamos la riqueza y la preciosura de la vida física, de la vida material, de la tremenda oportunidad que tenemos cada día. Yo diría que por ahí eso es lo más grave. O sea, cada día es una tremenda oportunidad para ser, para conectarse, para aprender, para amar, para hacer lo mejor que uno puede, fundamentalmente porque esta es una oportunidad completamente limitada y va a terminar en el momento menos esperado. Yo he aprendido eso con la vida, que uno cree que antes de la muerte van a haber como anuncios, como cosas que se lo van a decir, como que todo me lo decía. Y por lo menos las muertes que yo he vivido muy cercanas y que más me han dolido, ocurrieron en un momento menos pensado, así, no sé, te estás tomando un tecito y de repente ocurrió. Y entonces, claro, quizás no ocurre, 2 segundos no ocurre, 3 segundos no ocurre, pero no sabes cuándo ni en cualquier momento la experiencia y la oportunidad, la tremenda oportunidad, simplemente va a haber terminado. Así que yo creo que eso es el aprecio de esta oportunidad, lo grave de no tener en cuenta la muerte. Además que la muerte continuamente nos está habitando. Es decir, nosotros ahora mismo estamos acá porque, no sé, tú eres biólogo, ¿cuántas células en este momento están muriendo para que nosotros... ¿Y cuáles son justamente las células que nos matan como organismo? Las que más apego tienen a la vida, ¿no? Que son las células cancerígenas. La célula cancerígena tiene un cierto apego y quiere reproducirse y vivir eternamente. Entonces, detrás del miedo a la muerte hay un profundo miedo a la vida. Yo creo que la gran sabiduría de los pueblos orientales nos enseña que no hay una línea donde aquí está la vida y ahora empieza la muerte, sino que funcionaría más bien como una especie de singularidad, ¿no? Hay una singularidad y hay un momento en que estamos al borde, como una inminencia de lo desconocido y estamos todavía en lo conocido, pero esa inminencia hay que disfrutarla. Si la disfrutamos, yo creo que vamos a ir a un buen lugar, ¿no? Yo quizás vuelva a una Cuba distinta de la que dejé, por ejemplo, en una encarnación futura. Yo puedo reaccionar a eso. Lo que pasa es que a mí hay un... En la oficina el Pancho tenía, a propósito de los que no están presentes, que están presentes, presente el maestro, tenía en un cartel, como un afiche de un congreso budista, y decía una cosa en francés que era muy bonita, que fue dicha por el Dalai Lama, por el actual Dalai Lama, que dice: es una locura toda inteligencia que no tenga, estoy interpretando, que no tenga una conciencia profunda de la muerte. Y a mí siempre me llamó mucho la atención esa afirmación. Es una locura toda o cualquier inteligencia que no tenga una conciencia profunda de la muerte. Y una cosa que me dijo el Pancho, que también fue muy notable, me dijo: todo mi trabajo no es más que un intertexto del trabajo de Hans Jonas. Y Hans Jonas tiene un libro que se llama El fenómeno de la vida, para que lo conozcan. Yo no he podido pasar de la introducción, es demasiada cosa que la que tiene ya la introducción. Y hay una cosa que dice Hans Jonas que yo creo que es reconciliador justamente con la muerte. Y él dice una cosa en estos términos, dice: la vida no se puede pensar sin la muerte. No se puede pensar sin la muerte. Él dice, la muerte es el comentario que nunca se detiene a la audacia de la vida de surgir. Van juntos.
Es una relación muy íntima, muy profunda, generadora de sentido. O sea, yo me doy cuenta, yo no estoy de acuerdo que en un segundo más pueda estar afirmando que estoy vivo. Yo creo que eso es una osadía. Yo creo que la conciencia profunda de la muerte es instantánea, tiene que ver con que en cualquier minuto se puede terminar, pero ni siquiera en cualquier minuto, ni en cualquier segundo, en cualquier nanosegundo y para adentro todo lo que ustedes quieran. Para casi toda la cultura. ¿Puedo reaccionar? Me encantó eso. Puedo reaccionar, lo encuentro Permiso genial. para reaccionar. Genial la manera de decirlo. ¿Puedo reaccionar? Sí, Claro, por favor. Sí, rápidamente para que otra gente hable. ¿Ah? Que así como no puede pensarse la muerte sin la vida desde una mirada cíclica, tampoco se puede empezar la vida sin la muerte, sin la vida, sin la muerte, sin la vida, sin la muerte, que es la manera en que casi todas las culturas han mirado la vida, digamos, como un fenómeno cíclico, ¿ah? O espiral, y no como un fenómeno lineal, vida, muerte. No. Vida, muerte, vida, muerte, vida, muerte, vida, muerte, y esa es la manera en que actúa la naturaleza. Por lo tanto, pensar de otra manera es salirse como de la gran lógica de cómo es la vida, la vida, muerte, vida, muerte, construcción, destrucción, etcétera. Ok, preguntas. Espera, aquí hay una, pero había una antes ahí, vamos a hacer por... ¿Tú tenías una pregunta? Ahí va el micrófono. Ojalá, sí. El micrófono para que la escuchen. Ya. Acuérdense, si es comentario tiene que ser breve, y si es pregunta también. Sí. Bueno, que tiene que... En cambio, ya, si es bueno, pregunta... ya pregunté ya. Dele. No, yo no quiero hablar de la muerte, quiero hablar un poco de la vida y de la experiencia, de la oportunidad de experimentar y desplegarnos, y con eso poder desplegar el universo. Y yo creo que un poco es el sentido de la vida y de la experiencia, el que a través de cada uno de nosotros, ¿cierto?, podamos experimentar y poder, ¿cierto?, desplegar el universo. Y cuando pienso en ciencia, ¿cierto?, ahí reacciono un poco, ¿cierto?, desde la ciencia formal, de teoría de Descartes, y pienso también un poco lo que hablaba Claudio Naranjo acerca de los tres cerebros, ¿cierto? Un poco este cerebro que vendría a ser la neocorteza, el cerebro mamífero y el reptiliano. Y no podemos dejar de lado que somos los tres cerebros. Entonces, veo a un científico más que todo basado ahí en este cerebro, ¿cierto?, en la neocorteza, que es donde se aloja el ego, como bien dijo la Patricia May, ¿cierto?, y donde se alojan también los condicionamientos de la mente. Entonces no puedo dejar de ver a un científico haciendo ciencia, si no es un instrumento, como decía ya él, ¿cierto?, perfeccionado, no afinamos nuestros instrumentos, yo me dedico a la terapia, entonces en la ciencia humana nosotros somos el instrumento. Si no afinamos el instrumento, estamos induciendo sobre nuestro objeto de estudio. Entonces, me imagino un científico que tiene que ser un poco este nexo que hizo Varela entre, ¿cierto?, lo que es Dalai Lama, lo que es budismo y física, ¿cierto?, que de alguna manera el científico sea también un ser espiritual, un ser en resonancia con el universo y con una inteligencia despierta, con una mente lúcida, ¿cierto? Porque de alguna manera el papel de las intenciones y del pensamiento también está influenciando la materia, está influenciando mi objeto de estudio. Y eso perfectamente uno lo puede ver cuando hace terapia. Y hace poco estuvo acá, ¿cierto?, ahí en el Cerro Cárcel, el tema este de la neurona espejo, como también es su influencia en nuestra capacidad de conocer al otro y en empatizar con un otro. O sea, tenemos un cerebro que no estamos usando. Muchas gracias. Ok, pregunta aquí. Les voy a pedir, está muy bien, está súper interesante, pero ir a la síntesis, para que podamos más, porque si no se nos va a pasar, se nos va a ir de las manos el tiempo. Ya. Sí, gracias. Con respecto a la conciencia, tratando de resumir, para mí la conciencia son varios estados. A medida que uno logra subir de estado de conciencia, tiene comprensiones distintas. Ustedes lo han demostrado muy bien y creo que Patti ha demostrado el nivel de comprensión más alto que esta comprensión de que la vida es uno. Nivel o estado de conciencia que seguramente no todos compartimos, pero que es un precioso ejemplo. Sin embargo, al otro lado o al otro extremo
hay gente también que tienen niveles de conciencia tan bajo que son capaces de matar a otro ser humano para robar su dinero o para bienes materiales. Entonces, un poco mi duda, mi pregunta es cómo poder ocupar la conciencia o cómo poder crear conciencia también a esa gente que está afuera y no que está en un círculo, digamos, de intelectuales privilegiados, que sí compartimos ciertas comprensiones en común, pero cómo lograr crear conciencia para aumentar la comprensión. Porque con esa comprensión creo que realmente sería un aporte para la sociedad entera. Ok, bien. ¿Quién toma la pregunta? Ya. Bueno, la conciencia, en primer lugar, creo que no es algo que se crea afuera, se crea adentro. Es la única manera de crearla. Nosotros podemos quizás, esa conciencia que creamos dentro nuestro puede irradiar hacia otra persona. En nuestra sociedad yo creo que los que se dedican a la terapia, a la psicología, se dan cuenta de cuánto sufrimiento provoca cuando una persona intenta cambiar a otra, cuando una persona intenta sus propios valores imponérselos a otra, aunque sean los valores más maravillosos. Nosotros podemos pensar que el borracho de la esquina que está ahí con su botella tiene un nivel inferior de conciencia, y yo creo que no, yo creo que sus valores son distintos. Para nosotros la botella de licor, que quizás está en el último lugar, para él está en lo más alto. Entonces nosotros, yo creo que mostramos la compasión descendiendo a su nivel de conciencia y entendiendo su lenguaje. Quizás sentándonos, en vez de arriba decirle, tú no debes tomar, no, sentándonos a su nivel y tomar quizá un trago con él. Hay una historia que me hicieron, no sé si era cierta, pero me gustaría que lo fuera. En una micro acá en Valparaíso, un amigo se subió y dice que al lado estaba un borracho hablándole y le hablaba. Y mi amigo dice, no entiendo lo que está diciendo, pero me gustaría entenderlo, Y cada vez colocaba la oreja así, y de repente el borracho se bajó, y él lo siguió, se bajó en otra parada, y siguió caminando detrás del borracho. Y lo miraba así, el borracho decía... Y dice, no, yo tengo que entenderlo. Y fue a comprar un licor, y se sentaron ahí en un lugar, compartieron. Y dice que ya, después de tomarse como 2 traguitos, empezó a entender la mitad de las palabras que hablaba el borracho. Y en un momento... el borracho estaba diciendo unas cosas maravillosamente iluminadas acerca de... Y yo simplemente me había perdido la oportunidad porque obviamente no había descendido. Lo empecé a juzgar. Oye, pero ¿cómo es posible que con su aliento me empiece a hablar de esta manera? Entonces, la conciencia tiene que ver también con que es algo tan delicado, tan sutil, de un fenómeno tan sutil que corremos el riesgo de querer imponerlo al otro, siendo que primero hay que crearlo dentro nuestro. Últimas preguntas. No, tiene que ser alguien nuevo. Allá atrás, ¿sí? Vamos. Sí. Hemos hablado de muchas cosas. El tema principal era la conciencia. Nos hemos extendido hacia la vida, hacia la muerte y hacia algunos otros temas. Mi pregunta específica es, ¿en qué momento tomamos conciencia dentro de nuestra vida? ¿Cuándo adviene la conciencia? ¿Eso es? ¿Cuándo? Pero en términos, perdón, de la experiencia de uno, de como nosotros como seres humanos, o como... no sé, yo tengo hijos hace poco y yo creo que desde que nacen son conscientes. Profundamente conscientes, mucho más que uno en muchos sentidos, así que no sabría decirlo. Yo me imagino que siempre dejo de ser un poco consciente cuando me duermo, pero no dejo completamente de ser consciente en un sentido profundo, porque cuando me despierto en la mañana sigo siendo yo y me acuerdo. Entonces yo no sé, yo creo que la continuidad de la conciencia es bien profunda. Yo puedo hacer distinciones analíticas y empezar a hacer experimentos para separar pedacitos de la cosa, y puedo demostrar que a lo mejor una parte aparece en un momento y otra en otro, pero el sentido de conciencia en un sentido profundo, de conciencia de sí mismo y conciencia del mundo, yo creo que es previo. No sé si hay un momento, no. De hecho, como biólogo no veo ese momento de inicio en esos términos. Muy bien. La última pregunta. Acá. Vamos a ir. Yo sé que es arbitrario y difícil, pero
A ver. Sí, se habló de la conciencia cuando estamos vivos. Creo que lo dijo Diego. Entonces quiero preguntar, ¿se muere la conciencia? O sea, cuando morimos, ¿se muere la conciencia también? ¿Existe después de la muerte esta conciencia? ¿Y hay una evolución de la conciencia, así como hay una evolución del hombre? Pati. Yo creo que Pati la pregunta. Me la tiraron. Sí. A ver, también yo solo puedo contestar desde mi experiencia, que es mía, pero es de muchos otros, de los cuales tenemos testimonio, como sigo diciendo, a través de la historia. Hay que leerse un libro precioso. Hay un libro que a mí me encantó, que es de un yogi moderno, que es de Yogananda, Paramahansa Yogananda. Autobiografía de un yogi, por ejemplo. ¿Cierto? Sí. ¿Ah? Sí. Gran libro. O hay que ver toda la investigación moderna que hay sobre eso. Hay que seguir a la Elizabeth Kubler-Ross, que es maravillosa también, es un espíritu maravilloso. Ella no lee sus libros y queda bien. Algo le hace bien de ella a uno. Yo confío mucho en la gente que a uno le hace bien cuando la lee. Y hay hartas evidencias, ¿cierto?, que dicen que la conciencia no se termina con la muerte. Y sí hay una evolución de la conciencia, hay estudios muy interesantes sobre las distintas etapas en las que desde la antropología, ¿cierto?, se ha ido focalizando la conciencia. Desde la antropología, la conciencia como el saber de sí es lo que hace humano al ser humano, y eso nace en algún momento del desarrollo evolutivo de los primates, ¿no? Y eso, sé yo, se le pone una fecha como de 3 millones de años, etcétera. Y había una evolución del ser consciente así masivo, más allá del individuo, ¿no? Tiene que ver con una primera humanidad que es consciente a nivel fundamentalmente corporal, después emocional, y el niño repite estas etapas de la evolución de su propia conciencia. El yo del niño hasta los 7 años fundamentalmente corporal, después el adolescente o el puber es fundamentalmente emocional, el adulto es fundamentalmente racional, así que sí hay una evolución de la conciencia. Es más, no es el momento de hablar de esto, pero también desde una perspectiva antropológica, sociológica, hay una parte importante de la humanidad que está dando un paso muy importante en relación a la conciencia. Pero eso es para otro día. Bien, queridos amigos, amigas, queridos participantes de esta tertulia, querido Ramón, a todo el equipo del Instituto de Neurociencia de la Universidad de Valparaíso, a toda la gente de la Universidad de Valparaíso, que es la que nos invita y nos acoge, la Biblioteca Severín, a nuestros participantes, Diego, Pati y Carlos. Carlos o Carles, porque el seudónimo es Carles York, a veces eres Carlos y a veces eres Carles, tienes como un otro yo ahí, dos conciencias. Y a todos ustedes que nos han acompañado en esta segunda tertulia porteña, agradecerles su presencia, agradecerles su energía, su entusiasmo, su interés. Quedaron, yo sé, muchas preguntas en el aire, tienen la oportunidad ahora de compartir con estas 3 conciencias que me acompañan. Muchas gracias, buenas noches, gracias Valparaíso. Aló. Como Ramón es muy generoso, me acaba de regalar 5 libros que están acá, yo cuál los voy a hacer, los voy a compartir. Cristian tiene uno, sí. A nuestros panelistas, es justamente un libro de Francisco Varela, un regalo de nuestra casa, también a Pati. Y Diego yo creo que tiene uno, así que lo que vamos a hacer, el resto lo vamos a donar a don Carlos, que me ayuden, a Rosa, a la Biblioteca Severín, para que todo el mundo lo pueda leer. Este libro es maravilloso, tiene cosas increíbles, lo editaron acá. Sí, te voy a explicar después. Y están todos invitados a un cóctel que es en alguna parte, acá, ¿no? Aquí mismo. Ah, y también los del primer piso me dicen, los del Zócalo. Gracias, Adrián. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego.